poniendo siempre el amor a Dios por encima del amor por la persona, por el hijo, por la hija, por quien quiera que sea. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, aparte de este de Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22, hay otro en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11, que es bueno que lo lean y lo relean, estos pasajes que les voy a dar, y que reflexionen sobre los mismos. Primera de Timoteo, de Corintios capítulo 5, versículo 11. Vean lo que dice la Escritura. Dice, más bien os escribí, Pablo escribiéndole a los corintios, y les dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o cristiano, que se considera cristiano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 6, Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay que apartarse de las personas que dicen que son cristianos o que creen en Dios, pero viven como los pecadores. Hay que apartarse de ellos, porque si no el pecado de ellos nos salpica a nosotros. No podemos hacer acepción de personas. Bueno, de este sí me aparto porque no tiene parentesco conmigo, pero de este, como tiene parentesco conmigo, pues de este no me aparto. Ante los ojos de Dios solo hay dos clases de personas, los pecadores y los que están convertidos a Cristo, nacidos de nuevo. Y nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Dios tiene unas leyes que son bien claras, pero son rígidas, son duras las leyes del Señor. Pero nosotros a veces las queremos suavizar. Algunos creen que ser bueno es tolerar el pecado, mirar para otro lado. Pero tolerar el pecado en nuestra propia casa no es ser bueno, eso es participar de pecados ajenos, como dice Primera de Timoteo 5:20. Eso es complicidad con el pecado, y el pecado de otras personas nos salpica a nosotros. Es como cuando hay un día de lluvia y usted va por la calle andando y pasa un coche a 80 por hora, pisa un charco de agua y el agua le salpicó a usted y le manchó toda su ropa. Usted no tenía culpa ninguna, iba tranquilamente por la acera caminando, pero ese conductor imprudente pisó con fuerza el charco de agua y el charco lo ensució a usted todo. En la iglesia, hermanos, en la iglesia, el pastor es la autoridad visible en la iglesia, y también el pastor es la autoridad responsable ante los ojos de Dios. Si el pastor sabe que hay una persona en el ministerio de alabanza o en el ministerio de la enseñanza que está en pecado y está predicando, pues el pastor es responsable ante los ojos de Dios. Si el pastor permite que una persona ministre y predique o cante en la plataforma sabiendo que esa persona está viviendo en fornicación o en pecados, aunque no sea de fornicación sino otros pecados parecidos, pues entonces el pastor es culpable por permitirlo. Es culpable por permitirlo sabiéndolo. Si no lo sabe, es otra cosa, pero si lo sabe y lo permite, ya conocen ustedes la historia de Elí, el sumo sacerdote que tenía 2 hijos que ministraban, pero eran unos fornicarios, unos adúlteros, y el juicio de Dios que cayó sobre Elí por permitir a sus hijos que estuvieran ministrando en pecado. Entonces, ¿quién es el responsable de permitir que personas que estén en pecado estén ministrando en la iglesia? Pues obviamente todos van a decir el pastor, claro que sí. Pero ¿quién es el responsable en el hogar?
En el hogar, el responsable en cada casa es el padre, el esposo. Si el padre, el esposo sabe que su hijo, su hija, su esposa andan en pecados y lo permite, entonces el padre es culpable delante de los ojos de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta por no tratar el pecado de su hijo, de su hija, de su esposa, de quien sea, ¿verdad? Porque es su responsabilidad tratar a las personas que viven bajo su techo. Algunos padres suelen hacer dejación de funciones, como hizo Pilato. ¿Saben ustedes que Pilato hizo dejación de funciones con Jesucristo? Pilato, siendo el gobernador y sabiendo que Jesús era inocente, porque él mismo lo reconoció y dijo, pero si este hombre es inocente, Pilato pudo haber salvado a Jesucristo de la cruz porque tenía autoridad para impedir que lo crucificaran, pero no lo hizo. Se desentendió, hizo dejación de funciones. Era más fácil desentenderse de su responsabilidad que asumir su responsabilidad. Pero como el pueblo decía, crucifícalo, crucifícalo, bueno, pues él lo que quería era agradar al pueblo. No le importaba si desagradaba a Dios. Y así suelen hacer algunas personas, padres. Se suelen quitar la responsabilidad de encima. Se desentienden, se lavan las manos. ¿Saben que Pilato hizo eso? Se lavó las manos. Dijo, tráiganme un lebrillo con agua, y se lavó las manos como diciendo, yo no tengo nada que ver con eso. Ustedes han sido los que lo quieren matar. Pero él sí tenía mucho que ver. Lo que pasa que hizo dejación de funciones, desentenderse. Eso es lo que se llama dejación de funciones. Y algunos que han sido muy blandos a lo mejor con sus hijos y que se han ido de nuestra iglesia, me han acusado a mí de ser duro con la gente y de ser duro con los hijos. Pero yo le quiero decir a todas esas personas que yo no soy duro, que yo soy recto, que obedezco a Dios antes que para mí Dios está por encima del amor que le pueda tener a mis hijos o a mis hijas o a mi esposa o a mí mismo. Dios tiene que estar por encima de nuestros sentimientos como padre, como esposo. ¿Saben por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? A ver, ¿quién me puede decir por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? ¿Por qué se le llama? Porque obedeció a Dios por encima de los sentimientos que tenía por su hijo. Obedeció a Dios, sacrificó a su hijo, intencionalmente lo sacrificó ante los ojos de Dios, porque cuando ya le iba a clavar el puñal, un ángel vino y detuvo la mano de Abraham. O sea que si ese ángel no viene, él lo hubiese sacrificado. Dios vio que las intenciones eran obedecerle y poner el mandato de Dios por encima del amor que le tenía a su hijo. Por eso Dios le llamó, o en la Biblia se le llama el padre de la fe, porque tuvo fe. Dice, sí, lo que tú digas, Señor, si tengo que matar a mi hijo, lo mato, porque tu palabra está por encima del amor que yo le pueda tener a mi hijo. Otros padres suelen echarle la responsabilidad a Dios y dicen, bueno, a ver si Dios lo toca, o a ver si el Espíritu Santo lo cambia, a ver si Dios hace un milagro. Pero no, eres tú como padre y soy yo como padre los que tenemos la responsabilidad de tratar, de corregir, de reprender a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y no lo va a hacer el Señor, lo tenemos que hacer nosotros. Pero claro, como es un trabajo desagradable, la tendencia nuestra es desentendernos. Así que nosotros tenemos que tomar decisiones. Si tenemos un hijo testarudo, una hija testaruda, y es mayor de 18 años y no obedece y es borracho, desobediente, terco, pasa por encima de la autoridad del padre, hace lo que le da la gana, yo en mi caso lo tendría que poner de patitas en la calle y que haga con su vida lo que quiera, y así yo quedo libre de responsabilidad delante de los ojos de Dios. Muchas personas dicen, cuando yo tuve que tomar esa decisión con respecto a una de mis hijas, dicen, no, ¿y dónde está el amor de Dios con su hija? Y me criticaban continuamente, ¿dónde está el amor de Dios con su hija? Yo quiero decir que eso es lo que preguntan aquellos que aman más a sus hijos o a sus hijas que a Dios.
Ningún padre quiere poner a un hijo fuera de su casa, pero si el hijo o la hija desafía la autoridad de su padre, el padre tiene que tomar una decisión, aunque sea difícil, y no dejarse chantajear por el hijo, o por la hija, o por la esposa, o por el marido. No es dónde está el amor por su hijo, es dónde está su autoridad como padre. La pregunta no es dónde está el amor por el hijo, dónde está el amor por la hija. No, la pregunta es dónde está su autoridad como padre, dónde está su autoridad como pastor. Como pastor en la iglesia, soy yo como pastor el que tiene que ejercer autoridad, y si hay que poner a una persona en disciplina, pues la tengo que poner, aunque me duele a mí más que a la persona que va a ser disciplinada. Pero en la casa el que tiene la autoridad es el padre. Así que la persona que haga esa pregunta confunde lo que es el amor con lo que es complicidad con el pecado. El amor verdadero es a Dios primero y a sus leyes, no a la gente y a sus pecados. El amor a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya lo dice el Señor. Vea lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, verso 37. Léalo juntamente conmigo, ahí lo dice claramente. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el más grande de todos. Y el segundo es semejante o parecido, amarás a tu prójimo o a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, quien sea, como a ti mismo. Pero a Dios lo tienes que amar por encima de ti mismo, por encima del amor por tu familiar. Dios y sus leyes tienen que estar primero. Así que yo lo digo por experiencia. Yo he tenido que tomar la dura decisión ante la rebelión de una de mis hijas, que me planta cara y desafía mi autoridad. Dios muchas veces nos prueba a nosotros como padres a ver si amamos a Dios por encima de lo que amamos a los hijos o a las hijas. Y como dije, algunas personas me han hecho la pregunta y dicen, pastor, si a usted le hubiese salido un hijo o una hija lesbiana o un hijo homosexual, ¿qué haría usted? ¿Lo echaría usted de su casa? Clarísimo que lo echaría de mi casa. ¿Cómo voy a tener yo un homosexual o una lesbiana? Me estoy haciendo partícipe del pecado de esa persona dentro de mi casa. No, que se vaya de mi casa. Si es menor de edad y está con 15, 16 años, entonces me tiene que obedecer a mí porque soy su padre. Pero si ya es mayor de edad, pues que haga su vida como le da la gana, pero que no me meta la homosexualidad, que no me meta el lesbianismo, que no me meta la rebelión dentro de mi casa, porque si me mete eso dentro de mi casa, me está salpicando a mí. Claro que lo echaría sin lugar a dudas. Le tuve que plantar cara a mi hija porque se rebeldizó en contra de mí y quería pasar por encima de mi autoridad. Digo, lo siento mucho, aquí no. Si tú quieres hacer lo que te da la gana con tu vida fuera de esta casa, puedes hacer lo que te da la gana y así yo quedo libre de responsabilidad. ¿Cómo no voy a echar a un adúltero, a un homosexual, o a una lesbiana, o a un fornicario? Imagínense que venga un fornicario aquí dentro, una adúltera, o una lesbiana, o un homosexual. ¿Podemos aceptar nosotros a un homosexual como miembro de esta iglesia? No, no lo podemos aceptar. Puede venir y sentarse ahí y oír la palabra de Dios, eso sí. Pero aceptarlo como miembro de la iglesia y que tome la Santa Cena, no, jamás. Que venga y se siente ahí y oiga la palabra, bien. Y en cuanto esté viniendo unas cuantas semanas al culto, a ese o a esa, si es un homosexual o una lesbiana, hay que abordarlo y decirle, mira, arrepiéntete de tu pecado. Si se arrepiente de su pecado el homosexual o la lesbiana, se arrepiente de su pecado y se arrepiente de todo corazón y renuncia a su pecado, fantástico, eso es lo que queremos. Entonces, si se arrepiente, pues se le da un discipulado y se le bautiza y sí, entra a formar parte porque fue homosexual o fue lesbiana, pero no puede permanecer dentro de la iglesia y mucho menos como miembro. Puede estar ahí sentado escuchando palabra, pero como miembro y tomar la Santa Cena no puede. La Biblia
Me dice, con el tal ni aun comáis, cuánto menos convivir con él o con ella bajo el mismo techo. Eso es lo que dice Primera de Timoteo 5:22, que ya lo hemos leído, porque es así, lo dice la palabra de Dios claro. Vamos otra vez a Primera de Timoteo 5:22 a leer, perdón, Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice, mira lo que dice: a los que persisten en pecar, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, tengan respeto. Te encarezco, dice el verso 21, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea que esto es delante de Dios. Dice, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, no haciendo acepción de personas. Este como es mi amigo, o es mi hijo, o es mi hija, vamos a tener un trato especial con él. No. Es el mismo trato para el familiar que para el que no tiene parentesco con uno. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y dice el verso 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El vino pues tiene ciertas características que puede ayudar cuando hay a lo mejor algunos problemas estomacales, como es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, dado que él tenía algunos problemas estomacales y el vino en esa época se consideraba pues una especie de medicina. En el verso 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Fíjate lo que dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen evidentes, se hacen visibles. Todo el mundo los puede ver antes de que caiga el juicio sobre esa persona. Y eso lo hemos visto nosotros. Hemos visto personas que están pecando, y nosotros de los pecados que están cometiendo antes que ellos vengan a juicio. Dice, mas a otros se les descubren después. Es decir, a otros les cae el juicio y después es que se viene a descubrir que estaban en pecados. Pero a unos se les ve antes y a otros se les ve después. Por eso quiero decir que nosotros los seres humanos no conocemos al 100% el corazón de las personas, porque a algunas personas se le ven los pecados antes de que le caiga el juicio y a otras personas no se le ven los pecados, sino que cuando le cayó el juicio entonces nos dimos cuenta de que esa persona estaba en pecado. Entonces, ¿por qué tengo yo que convivir con un hijo, con un esposo, con una esposa rebelde, testarudo, que no le obedece a Dios? Mire lo que Dios ordena en el Viejo Testamento, hermanos. En el Viejo Testamento las cosas eran más radicales. Bueno, siguen siendo radicales en el Nuevo Testamento también, pero el procedimiento es diferente con el pecado. Pero en el Viejo Testamento, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, fíjense lo que un padre tenía que hacer con un hijo rebelde. Fíjense lo que dice. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 dice, si alguno tuviere un hijo, como dice que de qué es el hijo, contumaz y rebelde, yo hago con mi vida lo que me da la gana, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Fíjate, un hijo contumaz y rebelde, ya no te dice una lesbiana o un homosexual, ¿sí? Porque la rebelión es tanto pecado como la homosexualidad, como la brujería o como el lesbianismo. Que si tuviera un hijo contumaz y rebelde que no le obedece al padre ni a la madre, dice la palabra, y habiéndole castigado, o sea que hay que castigarlo, porque si lo castigas a lo mejor le saca la rebeldía, el castigo le saca la rebeldía.
y habiéndole castigado no les obedeciere, es decir, sigue reincidiendo, le diste el castigo y sigue haciendo lo malo y sigue rebelde. Dice, mira lo que le dice, si lo han corregido y lo han castigado y no hay manera de meterlo por el camino de la obediencia, entonces verso 19 dice, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, es decir, a la calle donde se hacían los juicios, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel, ¿qué dice? Oirá y temerá. Dirá, si esto es así, yo me voy a portar bien. Es decir que, fíjense lo radical que era la ley. Los padres, en contra de su sentimiento paternal, tenían que coger ese hijo, llevárselo a los ancianos y decirle, mira, ahí lo tienen. No, lo hemos corregido, le hemos castigado, pero no obedece, es glotón, rebelde, mal amañado. Pues entonces lo apedreaban. Así que en el Nuevo Testamento no se nos dice que lo matemos, pero sí se nos dice que nos separemos de él para no hacernos partícipes de su pecado, como dice 1 de Timoteo 5:20. El ser humano, hermanos, el ser humano siempre es tentado a tomar el camino más fácil, no el más verdadero, sino el más fácil. Muchas veces nosotros tomamos el camino más fácil, no el más verdadero, porque el más verdadero es más complicado, es más difícil, y entonces decimos, bueno, pues voy a tomar por el camino fácil. Pero si tenemos que tomar por el camino difícil, tomemos por el camino difícil, aunque sea más duro. Claro que hay que tener coraje santo, hay que tener carácter, se necesita leer Biblia, se necesita orar, ayunar y mentalizarse. Y solamente así es que uno es capaz de coger carácter cristiano y quitarse los miedos a la crítica de la gente, a la crítica de la familia, a las dudas que uno pueda tener en su corazón a la hora de aplicar disciplina y corrección o castigo a nuestros hijos. Porque siempre pensamos, ¿y qué pensará la gente si hago esto? ¿Y qué pensará la gente si hago lo otro? Pero no pensamos, ¿y qué pensará Dios si no hago lo que tengo que hacer? ¿Qué pensará Dios de mí como padre o de mí como pastor si yo no hago lo que tengo que hacer? Que estoy haciendo como Pilato, ¿verdad? Desentendiéndome, haciendo dejación de funciones. No puedo. Eso es lo que es el amor a Dios. Señor, yo te voy a obedecer a ti por encima de los sentimientos de amor y de afecto que pueda tener por mi hijo, por mi hija. Según dicen los comentaristas bíblicos, hermanos, Timoteo era un pastor joven, era un discípulo del apóstol Pablo, pero a pesar de que Timoteo era un buen ministro de Cristo, a Timoteo le faltaba carácter y le faltaba autoridad para corregir, para reprender el pecado en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice, corrígelo, no tengas complejo. El apóstol Pablo le escribe en esos versículos que hemos leído en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 20 al 21, corrige, reprende, para que los demás también teman. Repréndelo delante de todos, no tengas miedo, no tengas complejos. Y a Tito, que también era otro pastor, discípulo de Pablo, veamos lo que dice Tito 1, del 10 al 13. Tito capítulo 1, versículos 10 al 13. Como Pablo también le dice a Tito, venga, tira para adelante, ponte firme, no dejes que el pecado se meta dentro de la iglesia. Tito 1:10 dice la Escritura, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué le dice Pablo a Tito? Repréndelos ¿cómo? Duramente. ¿Para qué?
Exacto, para que sean sanos en la fe. Repréndelos duro, dale duro, para que sean sanos en la fe. Porque si no te tomas las cosas de Dios en serio, pues se mete la dejadez, se mete lo que es la dejación de funciones. Y entonces ahí Pablo le dice tanto a Tito como a Timoteo que reprenda duramente. Si no reprendemos el pecado, la rebeldía en los que están bajo nuestra autoridad, el pecado de ellos nos va a salpicar a nosotros y así nos estamos haciendo partícipes de sus pecados. ¿Saben ustedes, hermanos, lo que significa el término santidad? ¿Qué significa santidad? Santidad significa separación del pecado, limpio, puro, consagrado, sin mancha. Eso es lo que significa santidad. Una persona sacada del mundo del pecado y apartada para Dios para que viva en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la Biblia. Podemos decir, sin separación del pecado y de los pecadores, nadie verá a Dios. Sin separación del pecado y de los pecadores, nadie verá a Dios. Los judíos, hermanos, eran muy estrictos con el tema de la separación de entre los judíos y los gentiles. Saben ustedes que los judíos estaban bajo el pacto de la circuncisión, hecho entre Dios y Abraham. Y todos los que no estaban circuncidados, que no eran descendientes de Abraham, a esos se les llamaba, ¿cómo se les llamaba? Gentiles. Esos son incircuncisos, esos son gentiles. Y los incircuncisos, que eran los gentiles, entre los judíos circuncidados y los gentiles incircuncisos, había separación total. Ni siquiera podían comer juntos. Un judío no podía comer junto con un gentil. No se visitaban, no se relacionaban. Tenían prohibido que los judíos se juntaran con los incircuncisos, con los gentiles paganos, basándose todo esto en la ley de Dios, en el principio de la separación entre la simiente santa y los gentiles. Separación. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, allí vemos a la mujer samaritana y a Jesús, ¿verdad?, junto al pozo de Jacob. Y cómo esta mujer samaritana se sorprende cuando Jesús le dice que le dé de beber agua. Ella se queda sorprendida y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque entre nosotros no hay relaciones, estamos en dos mundos diferentes. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí los judíos y los samaritanos? Porque había una ley de separación. Dios no quería que su pueblo se mezclara con otros pueblos. Y los samaritanos eran un grupo de personas, una tribu de personas que se habían mezclado con los paganos. Entonces ya no eran judíos de pura cepa. Como no eran judíos de pura cepa, los judíos de pura cepa decían, no, ustedes por allá y nosotros por acá. Con ustedes no queremos tener relaciones. Por eso es que la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber que soy mujer samaritana? Esto no está bien. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, fue a casa de Cornelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, después de haber visto la visión del lienzo que le decía, el lienzo ese que tenía animales, reptiles, serpientes y de toda clase de animales inmundos. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Señor, no, que va, que yo jamás he comido cosa inmunda. Y Dios le tuvo que tratar a Pedro para quitarle de su mente ese concepto, esa idea de que él no podía ir a juntarse con un gentil. Y al final, pues después de la visión y que Dios le explica y que Dios trata a Pedro, Pedro entiende que sí, que se puede juntar con un gentil, con un pagano. Y luego, porque eso para Pedro era algo prohibido. No, yo soy un judío, ¿cómo voy a ir a entrar a casa de un gentil? Que era lo que Dios le estaba diciendo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10.
Acompáñeme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el versículo... Sí, ahora vemos el 11 también, pero en el capítulo 10 y versículo 28, capítulo 10 y versículo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en Cesarea de Filipo, Pedro le dice a aquellos que le estaban esperando allí en la casa de Cornelio, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, Pedro dice: lo que yo estoy haciendo, estoy rompiendo una ley que es la ley de Dios, que dice que no nos podemos juntar con los impíos, con los incircuncisos, con los gentiles. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene que ir a Jerusalén a explicar a los ancianos de la iglesia de Jerusalén la razón por la que él había entrado en casa de Cornelio a predicar la palabra de Dios, porque hasta los apóstoles, fíjense ustedes si era grande la influencia sobre el tema de la separación entre judíos y gentiles que tenían los apóstoles, que lo llamaron a capítulo. Dice Pedro se está echando fuera del plato ya, pero Pedro, ¿qué haces tú? ¿Cómo se te ocurre ir a comer en casa de hombres incircuncisos? ¿Sabes que eso está prohibido por Dios? Claro, tenían la mentalidad de la ley de Moisés. Por eso en el capítulo 11 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los que seguían manteniendo la ley de la separación entre los que estaban circuncidados y los que no lo estaban, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, Pedro? ¿Cómo se te ocurre hacer eso a ti? Y le estaban echando una bronca, un vainazo impresionante. Y ahí Pedro tiene que empezar. Si ustedes se leen el capítulo 11, verán cómo Pedro empieza a explicar: miren, sí, yo sé que eso está prohibido, pero Dios me mostró el lienzo y Dios me dijo que no llamara común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Así que tenemos que cambiar esa mentalidad. Ahora Dios ha abierto las puertas de la salvación para los gentiles, también para los incircuncisos. El Espíritu Santo vino sobre ellos, igual que vino sobre nosotros en el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Le iba a ser rebelde a Dios. Y bueno, siguió hablando hasta que los convenció. Y efectivamente Dios el Señor rompió esa barrera entre esa división o separación que había entre los judíos y los gentiles. Pero podemos ver ese principio, el principio de la separación. Eso se guardaba en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, cuando la época del cautiverio de Babilonia, dice que los judíos contrajeron matrimonio. Eso está en el libro de Esdras capítulo 10, para que ustedes lo lean en su casa. Esdras capítulo 10, cuando los judíos que estaban en Babilonia se casaron con mujeres paganas, después tuvieron que deshacer esos matrimonios. Fíjense ustedes, un vínculo tan importante como es el matrimonio, hubo que romperlo para separar lo santo de lo inmundo, porque se habían mezclado las dos descendencias, es decir, la descendencia de Abraham con los gentiles. Y hubo que romper muchas familias, muchos matrimonios para mantener la ley de la separación. Y hoy en día vemos que a la gente le da igual lo santo que lo profano, lo limpio que lo sucio, todo vale. Creyentes evangélicos se casan o se juntan a convivir en pecado con personas inconversas. Otros cristianos y otras cristianas tienen amistades estrechas con los inconversos, y finalmente el inconverso saca al cristiano de la iglesia. Nosotros los cristianos sí podemos hablar con los inconversos y podemos saludarlos y hablar con ellos, pero para traerlos a ellos al camino del Señor. Pero hay algunos cristianos evangélicos que se hacen tan amigos de los pecadores que al final son los pecadores los que se llevan al cristiano evangélico al mundo. Y eso es lo que no debe ser.
Pero hay también un cambio en la ley de la separación en relación al Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay un cambio. En el Viejo Testamento la separación era entre los judíos que estaban circuncidados y los gentiles que eran incircuncisos. Es decir, los que estaban bajo el pacto de la circuncisión hecho con Abraham y su descendencia, y los que estaban fuera de ese pacto, que eran los gentiles. Entre esos dos pueblos había separación para evitar la contaminación y para evitar el pecado. Pero en el Nuevo Testamento vino Cristo y unió a los judíos y a los gentiles bajo un mismo pueblo, bajo un mismo pacto, hecho en su sangre. Ahora ya no estamos bajo el pacto de la circuncisión hecho con Abraham, sino que estamos bajo el nuevo pacto, de lo cual hoy celebramos la Santa Cena, el pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Y entonces en ese nuevo pacto entran a formar parte ya no solo los judíos circuncidados, sino también los gentiles incircuncisos, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, esto lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14. Vengan al libro de Efesios capítulo 2, verso 14, para que veamos cómo el Señor de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Efesios 2, 14, dice la palabra así: porque Él es, ¿qué cosa dice que es? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que ya esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles se rompió, y ahora judíos y gentiles podemos adorar a Dios y estamos unidos en el mismo espíritu, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si esa ley que era tan rígida y tan estricta, la ley de la separación entre judíos y gentiles en el Viejo Testamento, qué pasó con esa ley en el Nuevo Testamento? ¿Sigue vigente esa ley o esa ley quedó abolida ya definitivamente? Pues les digo, la ley de la separación del Viejo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento más que nunca, pero con un cambio. Ahora la separación antes era entre judíos y gentiles, pero ahora la separación es entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios forman un pueblo y los hijos del diablo forman otro pueblo. Los hijos de Dios deben de separarse de los hijos de las tinieblas, porque muchas veces se mezclan, y la palabra, no en un versículo solo, sino en todo el Nuevo Testamento, nos manda a separarnos. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 6. La ley de la separación sigue vigente, pero ahora no es entre judíos y gentiles. Ahora es entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Amén. Miren lo que dice 2 de Corintios 6, 14. Dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, con los incrédulos no establezcan una unidad. Esto no solamente se refiere al matrimonio, se refiere a amistades estrechas y fluidas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Asociaciones. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. La justicia con la injusticia. Tú te juntas con un pecador injusto y te contagias de su injusticia. Tú te juntas con un pecador que está en fornicación, en vicios, en pecado, y te trata de meter ese pecado a ti.
entonces tienes que separarte de él. Dice también, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el verso 15 dice, ¿y qué concordia o qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí vemos la ley de la separación. El creyente y el incrédulo. El hijo de Dios y el hijo del diablo. No pueden convivir juntos. Mantengámonos a raya. Y si tenemos una amistad con un inconverso, con una persona que no es creyente, que sea una amistad discreta, pero siempre con el fin de traer a esa persona a los caminos del Señor. Nunca para compadrear con esa persona, porque si no esa persona nos lleva a nosotros al mundo del pecado. Sigue poniendo más contrastes. Fíjate todos los contrastes que hay ahí en esos 3 versículos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salid en medio de esa gente, de en medio de esos pecadores, porque te contamina, te contagian. El pecado de ellos te salpica a ti. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque si no nos apartamos de esa gente que anda en pecado, entonces al final el pecado de ellos se nos mete a nosotros. Apártese de amistades mundanas, tenga mucho cuidado con quién se junta. Usted puede tener una amistad con un inconverso, pero para llevarlo a Cristo, no para que ese inconverso le lleve a usted al mundo del pecado. Amén. Gloria a Dios. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. He oído, a veces hay personas que hacen comentarios que molestan, ¿verdad? Algunos han dicho por ahí, ¿y por qué hay que decir sí a todo lo que diga, a todo lo que predica el pastor? Porque lo que predica el pastor es palabra de Dios, por eso hay que decir sí. Yo creo que lo que hay que decir es, si lo que el pastor predica está basado y fundado en la Biblia, tengo que decir sí, amén, y de todo corazón. Claro que sí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Claro. Ahora, ¿cuándo es que usted no tiene que decir amén a lo que el pastor predica? Cuando el pastor predique una herejía, una falsa doctrina. Ahí no diga usted amén. Usted tiene que estar vigilando con 4 ojos. Si todo lo que el pastor predica es bíblico y es fundado en la palabra, diga amén. Diga, claro que sí, lo voy a poner en práctica en mi vida. Y si alguno descubre que el pastor está predicando una cosa que no es correcta, no se quede callado. Venga, pida una cita con el pastor y hable y dígale, pastor, no entendí lo que usted predicó, o lo comprendí mal, o usted no se expresó correctamente. A ver, acláreme esto. Y entonces dice el refrán que hablando se entiende la gente, ¿verdad? Pero guardando silencio no se entiende nadie, ¿verdad? Tenemos que hablar, aleluya, y dar gloria a Dios y apoyar todo lo que esté bien, todo lo que está correcto. Hasta ahora yo todo lo que he predicado de este púlpito lo he documentado y lo he basado siempre en la palabra de Dios. Por eso cuando oigo esos comentarios, no hay por qué decir amén a todo lo que dice el pastor. Digo, pero ¿cómo pueden decir eso? ¿Acaso estoy predicando una falsa doctrina? Se queda uno incómodo, ¿verdad? Y hay gente, evangélicos, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por ejemplo, ¿es bueno obedecerle al pastor, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hebreos? Obedeced a vuestros pastores y ¿qué más? Y sujetaos a ellos, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios por las ovejas, ¿no es cierto? Entonces tienen que sujetarse, tienen que someterse a lo que el pastor diga. Pero parece que para algunas personas por ahí, someterse al pastor y obedecer al pastor
como que no está bien. Como que no está bien. Algunos hasta se han burlado de mi yerno Juan, que es mi ayudante, porque él es humilde y él es obediente y hace todo lo que yo le digo, me obedece. Yo estoy contento de tener un ayudante obediente. Si fuera un ayudante rebelde que me está contradiciendo, digo, pues no te quiero como ayudante. ¿Cómo voy a tener yo un ayudante que me está amargando la vida? Si el ayudante que tengo es buena gente, humilde, obediente, gloria a Dios, yo me gozo de eso. Pero algunos para reírse de él dicen, sí, Juan, ya tú eres el santiaguito, tú eres el consentido del pastor. ¿Cómo que el santiaguito? ¿Cómo que el consentido del pastor? No, él no es el santiaguito ni es el consentido del pastor. Él es Juan Quesada Eras y yo soy Santiago. Y él tiene sus características y yo tengo las mías, pero nos entendemos, trabajamos unidos en amor y él me obedece como tiene que ser, porque el ayudante tiene que obedecerle al pastor, lo dice la palabra de Dios, someteos a vuestros pastores. Pero para algunas personas parece que el hecho de que Juan se me someta y que diga, sí, pastor, lo que usted diga, pues parece que eso está mal para la mentalidad de algunos, pero es una mentalidad carnal. Porque los espirituales tienen que decir gloria a Dios. Al final el pastor ha encontrado una persona que de verdad se le somete y le ayuda y que no le está moviendo el piso ni le está traicionando por detrás. Entonces, gente que son evangélicos y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Qué pena, ¿verdad? Pero tenemos que aprender y tenemos que superar todas esas carnalidades y buscar de Dios, consagrarnos fuertemente al Señor y apoyar siempre lo que está bien, apoyar la obediencia, apoyar la santidad y meternos cada día más en serio con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pues ya saben, ese pasaje de este mensaje que les acabo de compartir, la separación entre los santos y los pecadores, ya saben en qué sentido hay que separarnos. Bueno, pues este ha sido el mensaje de la palabra para esta mañana. Les quiero invitar a todos a que inclinen su rostro ahí donde se encuentran y que vamos a orar al Señor, porque hoy tenemos, como saben, primer domingo, tenemos la Santa Cena y vamos a participar de la Santa Cena en santidad, en el temor de Dios, con un corazón contrito y humillado. Usted y yo tenemos que hacernos muchas preguntas cada primer domingo del mes. Bueno, yo creo que cada día deberíamos de hacernos muchas preguntas sobre si estamos en santidad o estamos en pecado. Pero mucho más en el día de hoy que vamos a tomar la Santa Cena, porque la Biblia dice que el que come y bebe de la Santa Cena en pecado, indignamente que es en pecado, juicio come y bebe para sí. Yo creo que todos los que están aquí no quieren comer ni beber juicio, sino quieren beber y comer bendición. La Santa Cena es una bendición si la tomas en santidad, si haces un examen de conciencia y si te arrepientes de todos tus pecados, porque solo tú conoces tu vida, solo tú conoces tus intimidades y Dios también conoce las de todos, pero el pastor solamente conoce lo que ve en el exterior, lo que ve en la parte de afuera, pero tus intimidades y tus secretos solo tú y Dios los conocen. Por eso preséntate delante de Dios y dile: Señor, tú que conoces mi corazón, dame tu aprobación o dame tu rechazo, dame tu visto bueno o suspéndeme como tú consideres, Señor. Yo no quiero participar de la Santa Cena en pecado, sino con un corazón santo y puro. Así que levanta una oración delante del Señor en este momento, con un espíritu contrito y humillado. Es a Dios a quien le tienes que dar cuentas. Es Dios el que te conoce, el que sabe si estás bien, si estás mal, si estás en orden, si estás en desorden, si estás en obediencia, si estás en desobediencia. Dios lo sabe. No trates de justificarte delante de Dios. El que justifica es Dios, el que pone la nota es Dios, el que dice estás aprobado o estás suspendido es Dios, no tú ni yo.
El Señor es el supervisor, el que califica a cada persona. Por eso inclina tu cabeza ahí donde te encuentras. Voy a pedirle a Cielo, por favor, ponga un poquito de música suavecita de esa de gracias, Señor. Y con esta reverencia, con este espíritu de temor de Dios, vamos a presentarnos delante de Dios para participar de la Santa Cena con mucha reverencia, con mucha solemnidad. Y si hay alguien que dice, yo no voy a participar porque estoy mal, tengo luchas internas, tengo cargas de conciencia. Bueno, si ese es tu caso, yo te pido que me pidas una cita después que termina el culto y la semana que viene nos vemos en mi oficina y hablamos 1 hora, 2, 3, lo que haga falta para poderte ministrar, para poderte aconsejar, para poderte decir si lo que estás haciendo está bien o si lo que estás haciendo está mal, si ese pensamiento que tú tienes es correcto.